Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó para que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y aquí en el versículo 4 es donde nos estaremos enfocando en esta tarde. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribiréis en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa es la palabra de Dios. Oremos. Señor, una vez más, gracias porque nos has traído a este lugar y has tenido gracia para con nosotros. Asimismo, Señor, tu misericordia las hemos alcanzado, hemos sido recipientes de ellas. Y Señor, no cabe más que decir gracias. Gracias, Señor, por esta iglesia y por lo que estás haciendo en ella. Es tan evidente, Señor, tu mano sobre cada uno de nosotros. Sin embargo, Señor, sabemos que aún falta todavía más. Especialmente, Señor, en las familias. En cada familia, Señor, todos necesitamos de tu palabra. Necesitamos, Señor, de tu consejo divino. Por lo que te pedimos, Señor, que en esta tarde no sea la excepción y nos exhortes y nos animes y nos hables, Señor, a cada uno de nosotros. Queremos honrarte y como hemos orado y enseñado por las últimas semanas, queremos familias fuertes, porque de esa manera, Señor, estaremos siendo la iglesia verdadera y estaremos siendo tus hijos, verdaderos hijos que aman y obedecen tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, y la exposición de ella. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Noten una vez más el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hoy estaremos considerando un tema muy necesario y de suma importancia. Estaremos hablando del tema de la crianza de los hijos en casa. Este tema, creemos, es muy, pero muy importante, ya que tristemente los hijos de las familias, en la mayoría de los casos, no están siendo criados en el hogar. Y especialmente porque vivimos en una sociedad donde muchas veces la educación y la formación de los hijos se está delegando a otras personas. Se está delegando a instituciones. Todas estas ajenas a los padres, ya sea al Estado, a las escuelas o a cualquier otra persona que no sean quien los engendró. Sin embargo, podemos ver en las Escrituras que la responsabilidad primaria de instruir y de formar a los hijos recae sobre los padres, quienes han recibido de Dios este sagrado llamado. Y esto no es algo que la iglesia se inventó. No, la palabra inerrante e infalible de Dios nos enseña y claramente que la responsabilidad primaria de la crianza y enseñanza de los hijos recae sobre los padres y dentro del hogar.
Y es precisamente por ese motivo que la familia es la institución en realidad más atacada, y especialmente hoy en día. Los juegos electrónicos de internet, las aplicaciones de teléfono, las películas, las caricaturas, los diferentes programas y canales de YouTube. El mismo gobierno está intentando de diferentes maneras destruir esta sagrada institución. Y una de esas maneras es por medio de los niños. Hoy más que nunca los niños están siendo atacados. Y es por eso que la Escritura nos exhorta a volver a Dios en cuanto a esta noble labor. Los puritanos solían decir que un hogar sin el culto familiar es un hogar sin Dios. Los puritanos aplicaban este pasaje de Deuteronomio capítulo 6 literalmente en sus hogares. Literalmente, por ejemplo, el teólogo puritano Richard Baxter decía que la familia es la iglesia más pequeña y si no la pastoreas bien, entonces fracasas en todo lo demás. Ellos entendían que la familia debía de ser una iglesia en casa, una iglesia en el hogar donde primeramente la fe se enseñaba, segundo, donde la fe se vivía y tercero, donde la fe fuera transmitida. Y escuchen esto, diariamente. Diariamente. ¿Pero qué es lo que vemos hoy? Bueno, hoy vemos algo muy, pero muy distinto. Las familias están débiles. Cristo no está en el centro. Todo, absolutamente todo es más importante, menos la verdad de Dios. Y mientras la familia está siendo atacada por ideologías que están redefiniendo lo que es el matrimonio, mientras los niños están siendo adoctrinados en sistemas seculares que básicamente niegan a Dios, el hogar cristiano se ha convertido básicamente en un lugar de entretenimiento y no de discipulado. Hablamos muchas veces de discipulado, ¿verdad? De ir a las naciones, de predicar el evangelio, y está perfectamente bien, pero nos olvidamos que en casa tenemos a pequeños discípulos. Y la pregunta que surge es, ¿cómo es que podemos criar hijos sólidos e inquebrantables en medio de un mundo que cada vez más se desvanece y se hunde en el pecado? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos criar a hijos que crezcan en el temor del Señor? Hijos que verdaderamente conozcan la fe verdadera, la fe que los va a llevar hasta ese último de vida en este mundo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, la única respuesta a esta pregunta se encuentra en volver al diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? La crianza en casa, pero no solamente eso, la crianza en casa centrada en la palabra de Dios. Es así y solamente así como está garantizado que nuestros hijos entonces crezcan firmes en convicciones basadas en la fe cristiana. Mis hermanos, no hay otra manera. No hay otra manera. El mundo no lo va a hacer. Tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros. No hay nadie más. Nadie se va a encargar de nuestros hijos. Posiblemente lo hará por ayudarnos. Posiblemente algunos lo harán por dinero. O porque simplemente ese es su trabajo. Pero realmente están preocupados por su bienestar espiritual. Me temo que no. Y nosotros sí debemos de estarlo. Y muy, pero muy preocupados por ello. Pero ¿cómo es que le hacemos exactamente? ¿Cómo le podemos hacer para empezar? Bueno, a veces por temor o por ignorancia del tema, muchos padres creyentes no proceden a tomar ese paso de fe, de básicamente creerle a Dios para entonces llevar a cabo esta función en el hogar. Pero afortunadamente tenemos a nuestra disposición la palabra perfecta de Dios. Y ella nos dice exactamente cómo hacerle.
La Biblia es clara, hermanos. Y la Biblia no guarda silencio en cuanto a este tema. Y esto es lo que el apóstol Pedro en su segunda carta nos afirma. Como todas las cosas, segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. La Nueva Versión Internacional traduce esta parte: nos ha concedido, escuchen, todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. De nuevo, la Biblia no guarda silencio en cuanto al tema. La Biblia es clara y ella nos dice explícitamente que la crianza de los padres en casa es una gran responsabilidad. Así que teniendo esto en mente y reconociendo que la responsabilidad de la crianza recae en el hogar, debemos de comenzar por lo más importante, lo cual nos lleva a nuestro primer punto. Y hoy estaremos en realidad solamente tocando el primer punto de varios. El primer punto es: la crianza en casa comienza con Dios. Observen nuestro texto allí en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. La crianza, punto número 1, la crianza en casa comienza con Dios. Versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios. ¿Qué dice? Jehová uno es. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí básicamente podemos ver la base, podemos ver el fundamento de nuestro argumento. Todo comienza con Dios. Así que antes de hablar de la crianza, Dios establece quién es Él. La crianza comienza con la teología, escuchen, no con las técnicas. La crianza comienza con el estudio del conocimiento de Dios. Comienza con saber específicamente teología propia. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Esto nos dice, amada iglesia, que primeramente y primariamente los hijos, antes de aprender a leer o a contar números, escuchen, deben de aprender de que existe un solo Dios verdadero. Pueden existir muchos otros dioses con D minúscula, pero solamente existe uno verdadero. Noten lo que dice el versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Uno es. Ahora entendamos, padres, que esto no es meramente un eslogan o una frase religiosa, porque posiblemente usted esté tentado a decir, bueno, eso yo ya se lo he enseñado a mis hijos. Bueno, veamos realmente cuál es la verdadera implicación de esto, mis amados. Este texto implica, esta palabra implica que nosotros como padres debemos de enseñar a nuestros hijos que en sus corazones no debe de haber nada que ocupe el lugar que solamente le pertenece a Dios. Implica que Dios nunca puede tomar el segundo lugar en la vida de nuestros hijos. O sea que todo lo que compite por el corazón de nuestros hijos, sea el dinero, sea la fama, sea el reconocimiento, los placeres, los amigos, las redes sociales o la educación secular, etcétera, etcétera, todo esto que compite por el corazón de nuestros hijos debe de ser rechazado. ¿Por qué? Porque Jehová es el único Dios verdadero. No hay más. No hay más. No es necesario que nuestros hijos no adoren a imágenes, ya sea en cuadros o tallados. Pueden existir muchos otros dioses con D minúscula, a los cuales ellos se puedan aferrar y tener en su corazón como lo principal en su vida. Pero el texto dice que solamente Dios puede ocupar ese lugar. Él es el primero y el único. No hay nadie más como Él. Así que debemos de enseñarle a nuestros hijos que Dios es exclusivo. Dios no se comparte con nadie más.
Lo que significa entonces que Dios exige devoción exclusiva a Él y solamente a Él. Dice el comentario de Matthew Henry, y sencillamente lo dice así: Jehová nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero. Él solo es Dios y es solo un Dios. Y luego termina diciendo Matthew Henry: no deseemos tener otro. A veces, sin siquiera darnos cuenta como padres, estamos básicamente encaminando a nuestros hijos a la idolatría. Mientras la Escritura afirma que Jehová es el único Dios verdadero, como padres a veces o muchas veces empujamos a nuestros hijos a que vean y tomen a otras cosas como superiores, como lo más importante en sus vidas. Nos conformamos con traerlos a la iglesia, cuando en casa la mayor parte del día lo que deberíamos de hacer es estar instruyéndolos en el camino de la fe. Y no me quiero adelantar, pero vean lo que dice el versículo 7, de ahí de este mismo capítulo, en Deuteronomio capítulo 6. Dice el versículo 7, y hablarás, en la parte central o en la parte media, y hablarás de ellas estando en tu casa, refiriéndose a la palabra, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuál es la implicación aquí? ¿Cuál es la implicación aquí? ¿Solamente hablarles de Dios en el día del Señor? ¿O solamente tal vez unos 15, 20 minutos de devocional o lectura bíblica? No, por supuesto que no. Aquí la implicación, para empezar, no se refiere a un horario rígido de ciertas horas al día, sino que se refiere a básicamente un estilo de vida en el que la palabra de Dios se encuentra presente todos los días y todo el día. Padres, esa es nuestra responsabilidad principal en casa. Traer a los corazones de nuestros hijos a Dios. A Dios ante todas las cosas. A Dios. Él es, como dice el versículo 1, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es la persona principal de todo el universo. Por lo tanto, debería de ser la persona principal de nuestros hijos. Dice en casa, en el camino y al acostarte. O sea, básicamente en todas las actividades diarias, dentro y fuera de la casa. Al terminar el día o al comenzar el día, debemos de reflexionar en la palabra de Dios. Cuando nos levantamos y al acostarnos, tenemos que poner a Dios en primer lugar, y eso debemos de enseñarles. Los hijos deben de ver que Dios no es un tema de simplemente los domingos, sino que Dios debe de estar presente en cada área de su vida. Mis amados, el mundo está ganando terreno y estamos dormidos. Estamos descuidando la vida espiritual de nuestros hijos. Y si el mundo llega a ganar sus corazones, que Dios tenga misericordia, porque no solamente daremos cuenta de ellos, sino que nuestros hijos, sus almas estarán perdidas. No conocerán al único Dios verdadero. Nuestros hijos deben de aprender que Dios no acepta una fe dividida. No basta con creer un poco en Dios y un poco en el mundo. Lo que debe de llenar sus corazones es Dios. Eso es lo que debemos de enseñarles. Esa es nuestra tarea principal. Podríamos hablar de quehaceres y responsabilidades, por supuesto que debemos. Pero ¿qué es lo principal en sus vidas? ¿Qué debe de ser lo principal en ellos? Noten el versículo 4 una vez más. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Jehová uno es también enseña que la vida no está dividida entre lo espiritual y lo secular. ¿Cuántas veces hemos escuchado a padres cristianos que dicen que lo espiritual ahí se queda, pero lo secular también tiene su parte? No. Al entender este texto y al entender quién es Dios, la realidad es que Él demanda todo de nosotros. No estamos diciendo que no podemos tener una vida secular. Por supuesto que la vamos a tener. Estamos en este mundo. Somos de este mundo, pero ¿qué dice el texto? Pero no somos de este mundo. Lo que significa entonces, la implicación es que Dios debe de estar por sobre todas las cosas. Él es primero y Él debe de permanecer ahí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por tanto, Él gobierna sobre toda nuestra vida y sobre la vida de nuestros hijos, incluyendo la familia, el trabajo, las amistades, las decisiones, la escuela. Por lo que en práctica debemos de enseñarles que obedecer a Dios no se limita a un solo día, sino que saber esto de alguna forma u otra debe de afectar la manera en la que ellos hablan y juegan y se relacionan con los demás. Esta enseñanza debe de afectar la manera como ellos viven. Así que si estamos viendo que nuestros hijos se están comportando más como los del mundo, ¿qué debemos de hacer? Volver a la Escritura y traerles a su mente y a su corazón a Dios. Cuando enseñamos a nuestros hijos que Jehová es uno, no lo hacemos como una simple frase, sino que lo hacemos como una verdad que nos pide darle a Dios todo nuestro amor y toda nuestra obediencia en cada día de nuestras vidas. Les mostramos que solamente Él merece toda nuestra adoración y que todo lo demás, escuchen, todo lo demás son cosas pasajeras que no deben de ocupar el lugar primario. A veces los padres se esfuerzan tanto por enseñar a sus hijos cosas meramente prácticas que en sí pueden ser buenas, pero se nos olvida lo fundamental, se nos olvida que Jehová el Señor uno es. Así que la mejor herencia que un padre puede dejarle a sus hijos, escuchen, no es el dinero, no es una herencia tampoco, no son propiedades o estudios seculares. La mejor herencia, lo mejor que podemos y debemos dejar a nuestros hijos es el ejemplo de un corazón que conoce al único Dios vivo y verdadero. Eso es lo mejor que podemos dejarles. Ese debe de ser nuestro legado. No debe de ser ni nuestro nombre, ni el honor de nuestra familia. Debe de ser Jehová. Jehová uno es. Por lo tanto, mis amados, quitémonos la idea que nos ha implantado en nuestras mentes el sistema. Aquello que ha venido a nuestras vidas y que no son en realidad importantes. Lo más importante en esta vida y en la venidera es conocer a Dios. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque el conocer a Dios es realmente tener vida eterna. Lo que significa entonces que como padres nuestra tarea principal es guardar el corazón de nuestros hijos. La prioridad no es primero la educación, la prioridad es su corazón. Una vez más, citando a Richard Baxter, ese teólogo puritano, él decía, y lo cito, cuida tu propia alma primero, porque de lo contrario hablarás de Cristo como un extraño. Fin de la cita. Y esa es nuestra tarea principal, guardar el corazón de nuestros hijos. Porque de otra forma, cuando ellos intenten hablar de Cristo el Señor, estarán hablando como si en realidad fuera
otra persona más. Cuando Él, ya aplicándole Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Él es el único Dios vivo y verdadero. Pero esto se logra eficazmente, escuchen, no en una casa ajena, no en casa de los abuelos, ni tampoco en la casa de la mejor amiga, ni tampoco en una aula escolar, no. Eso se logra en el hogar. En el hogar. Criamos en casa para cuidar y resguardar los corazones de nuestros hijos frente a las malas influencias. Sí, de otros familiares que muchas veces no son creyentes. Guardamos sus corazones de sus compañeros que a veces incluso pueden decir que sus padres son creyentes, pero hay que ser honestos. ¿Cómo se encuentran los púlpitos el día de hoy? La palabra de Dios nos está enseñando. Y así como está la vida espiritual de los padres, así también está la vida espiritual de los hijos. Y cuando nuestros hijos están con otros niños de su edad, están siendo influenciados. Queremos guardar sus corazones de las tentaciones de las carnes y de la carne, y los ejemplos de conducta contrarias a Dios durante sus años formativos. Y es por eso que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que lo ideal es que los padres estén presentes en la vida de sus hijos, porque es así como van a poder de manera efectiva supervisar de manera constante su vida diaria. Es así como los hijos estarán, ahora sí que mejor protegidos del peligro y de los ataques, sobre todo en estos tiempos de violencia, de maldad y de pecado. Nuestros hijos entonces podrán crecer bajo la guía segura y amorosa de sus padres. Versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero noten lo que ahora dice el versículo 5. Si usted tiene la Reina Valera, ahí arriba del capítulo 6 dice algo así como el gran mandamiento, ¿cierto? O sea que esto es algo no solamente que aplicó al pueblo de Israel, este es un texto que aplica de manera, podríamos decirlo, universal, y especialmente a la Santa Iglesia del Señor. Pero después de haberle dicho a Israel y por implicación por consiguiente a la iglesia, al haberles dicho Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, noten lo que a continuación les dice. Noten el mandamiento, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pregunta, ¿qué significa esto? Bueno, para empezar, creo que aquí hay dos aplicaciones, una para los padres y otra para los hijos. Para los padres, este versículo, el versículo 5, es básicamente un llamado a modelar y enseñar un amor total y completo a Dios. Y si nos ponemos a meditar sobre esta implicación o esta aplicación, mis amados hermanos, nosotros que somos padres, aquí, solamente aquí, tenemos mucho, pero mucho que hacer. Porque hay que ser honestos, la realidad es que no queremos cumplirlo. Nosotros mismos estamos enfocados en otras cosas, aparte de Dios. Decimos amarle, ¿cierto? Pero hay que ser honestos, ¿realmente le amamos así? De todo corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. La aplicación para los hijos es básicamente la base sobre la cual ellos van a construir su vida, aprendiendo a confiar y a obedecer y seguir al Señor.
Pero vamos a ver exactamente cómo es que se mira esto en los padres. Bueno, antes de que el padre pueda enseñar esto, el padre debe de vivir lo que está mandando este versículo. De otra forma, ¿qué seríamos? Hipócritas. ¿Cómo podríamos decirle a nuestros hijos, ama al Señor así? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, cuando yo mismo no lo estoy haciendo. Debemos de entender como padres que el amor a Dios no es nunca, no debe de ser superficial, no es tampoco parcial, debe de ser un amor total. Noten lo que dice, con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. Y si nosotros como padres amamos a Dios así, entonces nuestra vida reflejará este mandamiento. Nuestros hijos lo van a notar. Créanme, lo van a notar. Lo van a notar. Criar a nuestros hijos no solamente darles una educación, un sustento o incluso disciplinarlos, sino que debe de ser una guianza a conocer y amar a Dios, como vimos ahí en el versículo 4. Como padres estamos llamados a enseñar esta verdad a nuestros hijos en todo momento. Eso es lo que veremos en los versículos 6 y 7 más adelante. Una vez más, amar a Dios no es una actividad solamente del día domingo o del día miércoles, sino que debe de ser básicamente, si queremos decirlo así, un estilo de vida que modelamos primeramente nosotros y lo transmitimos después a nuestros hijos. Hemos escuchado decir que nuestros hijos, y especialmente los pequeñitos, que ellos son como una esponja, que todo lo que ven lo imitan. Bueno, lo que queremos que nuestros hijos imiten es nuestra espiritualidad, nuestra piedad, nuestro conocimiento de Dios, nuestro amor a Dios. No nuestras malas actitudes, no nuestras malas palabras, nuestras palabras duras. No, ellos deben de ver y aprender e imitar nuestra conducta piadosa. Así es como este versículo se mira en los padres. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que antes de que nos demos la tarea de enseñarle esto a nuestros hijos, tenemos mucho trabajo que hacer. Mucho. Pero ¿cómo es que esto se ve en los hijos? Bueno, los hijos aprenden qué significa amar a Dios mirando cómo nosotros amamos a Dios. Y si ellos ven un amor, ahora sí que auténtico, constante y gozoso, entonces ellos aprenderán a hacerlo de la misma manera. No solamente, o más bien, no imitarán ya más nuestras malas actitudes o nuestro mal comportamiento, estarán imitando lo bueno. Y de nuevo, esta debería de ser una de las mejores cosas que podemos dejarle a nuestros hijos como herencia. La verdad de Dios, que conozcan a Dios y que amen a Dios. Para los hijos, en realidad, este mandamiento aquí en el versículo 5 no es opcional, sino que debe de ser el centro de quienes ellos son verdaderamente. Y desde pequeños ellos son llamados a reconocer que amar a Dios por encima de todo es lo que les va a dar realmente un propósito en su vida. Les va a dar seguridad, les va a dar dirección, realmente sabrán a dónde ir. Y es así, de esa manera, que cuando ellos crecen y salen, ya sea para cursar en la universidad, ellos ya estarán listos, preparados para enfrentar al mundo, porque ya conocen a Dios, porque ya aman a Dios, porque ya le han servido desde su niñez. Hemos hecho la tarea de Proverbios capítulo 22, versículo 6, les hemos enseñado su camino, y cuando están grandes, no se apartan de él. Siguen en el camino.
Si nuestros hijos aprenden a amar a Dios con todo su ser, ellos estarán mejor preparados para entonces rechazar a los falsos dioses. Y solamente por mencionar algunos, el materialismo, los placeres, la aprobación de otros. Nuestros hijos no tienen que probarle nada a nadie, solamente tienen que agradar a Dios. Solamente a Dios. Solamente a Dios. Y es por eso que una vez más, el gran mandamiento. Así que este versículo, el versículo 5, es un llamado a modelar y enseñar un amor total y completo a Dios. Ahora, para la próxima semana estaremos viendo qué es exactamente lo que se debe de enseñar en casa, aparte de lo que ya vimos aquí en el versículo 4 y 5, que todo comienza por Dios, todo comienza por conocerle a Él, y segundo, por amarle de todo corazón, de toda el alma y con todas las fuerzas. No es matemáticas lo que debemos de enseñarles primariamente, no es ciencias ni deporte, lo principal es enseñarles la palabra de Dios, y escuchen, de manera continua. No solamente un día, ni dos, ni tres, es 7 días a la semana, y si estamos despiertos las 24 horas del día. Versículo 7, y le repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Algo así similar como cuando Pablo le dice al joven predicador, predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. O sea, en otras palabras, en todo momento. Así de la misma forma nosotros como padres debemos de estar ahí, presentes, no ausentes, no dejándole la responsabilidad a otras personas, nosotros como padres dándoles el consejo divino de Dios. En todo tiempo, donde quiera que nos encontremos. Ahora, en preparación para ese día, yo sé que posiblemente se estarán cuestionando, así como muchos otros padres lo han hecho en el pasado, ¿cómo es que yo haré esto? Yo no estoy capacitado, yo mismo no tuve educación. Bueno, recordemos que lo principal aquí es que nuestros hijos conozcan a Dios y a su palabra. Esto es lo que tenemos que enseñar, y esa responsabilidad, una vez más, es nuestra. No es del Estado, no es del vecino, es más, ni tampoco es responsabilidad de la iglesia local. La responsabilidad de entrenar y educar a los hijos recae principalmente en los padres y ocurre principalmente en y alrededor del hogar. Así que no temamos. Y como dice uno de nuestros profesores de consejería, hay que creerle a Dios. Hay que tener fe en Dios. Dios nos capacita, tenemos su Espíritu Santo, tenemos la palabra infalible de Dios. Hay que creerle a Dios. Nosotros somos capaces por la gracia de Dios de cumplir con esto. ¿Cómo sabemos? Porque Dios lo dice en su palabra. Noten una vez más lo que dice el versículo 7. Noten lo que Dios mismo le manda a sus padres. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Noten también ya que estamos ahí en el capítulo 11 de este mismo libro, solamente para que preparemos nuestros corazones para la próxima reunión. Noten lo que dice los versículos del 18 al 21. Aquí el contexto, Dios había hablado a su pueblo, le había dado palabra exacta sobre lo que ellos debían de hacer, y noten lo que dice el versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Versículo 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos,
hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Versículo 20, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Asimismo, veamos lo que dice el Salmo número 78, versículos 5 y 7. Salmo número, versículo 5 al 7. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Ven? Ya para agarrar ritmo, vayamos a Isaías, capítulo 38, versículo 19. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad. ¿A quiénes? A los hijos. Mis amados, debemos de criar a nuestros hijos en casa. A veces nos creemos tan espirituales y estamos tan atareados y ocupados pensando que estamos haciendo bien y se nos olvida que en casa tenemos a pequeños que hablarles del Señor. Se cuenta de John Eliot, conocido como el apóstol a los indios, que después de un día agotador evangelizando, él volvía a su casa y decía: he estado predicando todo el día a otros, pero ahora debo de predicar a mi propia familia. Mis amados, tenemos una grande responsabilidad. Nuestros hijos nos están esperando. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder? Creo que la palabra de Dios es clara. Y si realmente queremos ser una iglesia bíblica, si realmente queremos tener familias fuertes, hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Pues que Dios nos ayude, porque queremos honrarle, ¿sí o no? Queremos ser fieles. Queremos ser fieles a Dios. Señor, gracias por tu santa palabra. Y porque ella, Señor, nos santifica. Oh Señor, danos una fe viva, tan viva, Señor, que podamos responder a este texto. Ayúdanos, Señor, danos los medios y los recursos. Déjanos creer en ti. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.